Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Alma Visión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. Un privilegio nuevamente estar con ustedes aquí en El Pastor de Hoy, y me siento halagado de haber sido osado al comprometer al doctor Alfonso Ropero, español de nacimiento, hombre de pensamiento profundo, universal, amador de las Escrituras, y decíamos en el programa pasado, un hombre que borda preciosamente el castellano cuando escribe, pero pude darme cuenta que escucharlo aún es un deleite que se multiplica. Para continuar con este programa, como se lo prometía la teleaudiencia del Pastor de Hoy, la misión cultural, una vez más, con profundo agradecimiento para el doctor Alfonso Robleto. Doctor, un privilegio. Gracias. Que haya aceptado mi compromiso osado que hice en vivo ante nuestra teleaudiencia para continuar con este tema, la misión cultural. Gracias, pastor. La verdad, el honrado soy yo, el honor es mío, tanto por la presencia de usted y desde luego de los que nos están viendo y escuchando, de pensar que mi labor pues no es en vano, no estoy predicando en el desierto. A veces uno lo piensa cuando uno escribe, y por lo menos en mi caso, que nunca es con pretensiones, sino de ayudar y de edificar, porque es un principio filosófico que aprendí de Søren Kierkegaard, un gran filósofo cristiano. De hecho, es el padre de la mayoría de la filosofía existencialista. Decía, si algo no edifica, es de golpe acristiano. Y sabemos que el apóstol Pablo dice que cuando nos reunamos lo hagamos para edificación. Y a veces olvidamos, porque aunque esto sea salirnos un poco del tema de la misión cultural, pero es que es muy importante. Olvidamos cuando nos reunimos para adorar a Dios en los domingos. A veces ahí se pierde tiempo, o no se pierde, pero se dedica mucho espacio al ser humano, las noticias, el esto, el enfermo, no sé qué, la canción, y no se busca la edificación del alma, el que salgamos con un entendimiento renovado de lo que es Dios y lo que ha hecho a nuestro favor y de lo que espera de nosotros. Y si no edificamos bien a la iglesia, al creyente, incluso aquí en un plató de televisión, en un programa televisivo, si de algún modo no buscamos que las palabras vayan más allá, que informar la mente, que deben también informar su forma de ser, que le den claves para cómo conducirse, pues repito, es de golpe a cristiano, no es cristiano. Entonces sí podemos hablar de Dios y de Biblia y de cristianismo, pero no es cristiano. Es solo, bueno, pues hablar de temas, digamos, teosóficos, sabiduría filosófica o sagrada, pero lo cristiano siempre tiene que ver con lo práctico. Y por eso me alegra mucho el espíritu que desde esta televisión se quiere transmitir, que es un cristianismo vivo, dinámico, el pastor de hoy. Y el corazón pastoral es que yo creo que está en el fondo de toda sabiduría, en el fondo de toda cultura. De hecho, cultura tiene que ver pues con el trabajo que uno dedica en el conocimiento, como el que ara el campo para que podamos un día disfrutar de productos de la tierra de los que nos alimentamos. Eso también es cultura. Y es decir, que es un trabajo Doctor, práctico. Hablando de cultura, lo voy a interrumpir. Sí, claro. Voy a interrumpir. Primero, ofrezco una disculpa porque en 4 años es el primer programa que conduzco sin corbata, y ante usted debiese tener no solo corbata, tuxedo y moño. Me impresionó en el programa pasado su humildad, de su conocimiento profundo, lo sé. Dígame en 30 segundos, doctor, porque es la curiosidad que tenemos muchos y ahora es mi oportunidad. ¿Cómo es un día normal de lunes o martes para usted desde que se levanta hasta que se duerme? Muy sencillo, soy muy rutinario. Me levanto, desayuno ligeramente y me doy un paseo. ¿Siempre jamón? Jamón sería bueno, pero no, la verdad es que es una bebida achicoria que se hizo una especie de sustituto del café para que tenga la tensión alta, que no se me suba. Y me doy un paseo. Para el paseo me despejo, a veces veo gente, la saludo, porque siempre es muy grato ver personas, yo amo mucho a la gente. Y eso es a las 7:30, 8, a las 9 ya estoy allí en mi despacho, en mi casa, le digo despacho, pero es mi casa, donde vive mi esposa, viven mis hijos, y cojo mis libros y pues enciendo ahora con estas modernidades el ordenador y entro, si hay correos, tengo que responder cosas, y enseguida que hago estas cosas administrativas me pongo ya al estudio y a la escritura. ¿Cómo selecciona la lectura del día?
Actualmente, al estar colaborando y trabajando para la editorial CLIE, tratando de producir buena literatura, pues está seleccionada por aquello que decidimos, vamos a publicar este otro libro, y en la actualidad estoy en una labor de redacción de un diccionario enciclopédico de la Biblia, Correcto. en donde colaboran profesores de distintos seminarios de todo el mundo casi, en donde desde la perspectiva naturalmente de las ciencias, de la arqueología, de la historia, de la exégesis, de la filología, daremos una información lo más completa posible, no hay nada igual en español, sobre el contenido de la Biblia, desde un árbol a un río, a un personaje, a un Hasta concepto. ahora van 6 años de trabajo. Ahora van 6 años de ¿Cuántos trabajo. más antes de que veamos? No, yo creo que en este año me he planteado terminarlo, y de hecho este es el último viaje que hago, va a ser aquí en esta tierra, y después ya me tiraré Vendrá otra con vez. el diccionario en la Quizá, yo creo que venga ya con el diccionario. 8 horas de trabajo y termina el día. Termino el día y de nuevo me voy a pasear. En este caso saco a mis perros, 2, que los quiero mucho, y conozco más gente porque también salgo por el parque donde otras personas, muchos no creyentes, pasean sus perros, y contacto con ellos y hablo de las cosas de la vida. Digamos, me aligero de lo que he estado estudiando, de temas teológicos, históricos, arqueológicos, exegéticos, y hablamos pues del problema de la carestía de la vida, enfermedades, uno que se ha quedado sin trabajo. Yo escucho, a veces me lo pregunto, aquí estoy media hora, porque a veces me cogen y yo nunca digo quién soy, en el sentido de tengo trabajo, no, más que soy creyente, amo tal. Y la verdad me hacen gastar tiempo y nervios, porque digo, vamos, que... Ahora veo por qué cuestan los libros tan caros. Mucha inversión. Adelante en el tema, doctor. Sé que muchos de los que le leemos queríamos saber cómo era un día normal, natural, de un buscador siempre de la profundidad en la palabra del Señor. Gracias Muchas por gracias. eso. Y adelante en ese tema precioso. Pues sí, como recordamos en el programa anterior, dejamos a Pablo allí en la colina de Ares, en el En Areópago, problemas, con problemas porque había predicado, mientras hablaba lo que ellos tenían entendimiento y estaban de acuerdo, aplaudían, pero tan pronto les habló del Señor Jesús y de la resurrección de los muertos, para ellos fue demasiado. Estaban acostumbrados al tema que hoy vuelve a ser moda, y es un error, pero es así, el llamada reencarnación, que el alma se reencarna en un animal o en otra persona y así va purgando los pecados que haya cometido en existencias anteriores. Bueno, no lo entendieron, y algunos piensan que fue un fracaso y que todo ese sermón o mensaje que Pablo dio no sirvió para nada. De hecho, hay muchos cristianos que piensan que la filosofía no debería recibir ninguna atención en nuestras iglesias, en nuestros medios, debería condenarse lisa y llanamente como sabiduría de este mundo que Dios ha enloquecido. Y sin embargo, bueno, yo creo que si uno de nosotros es invitado a una universidad, como fue Pablo, no era una universidad, pero equivalía a una universidad o más, porque allí en el Areópago se reunían las autoridades para discutir los temas que concernían a la ciudad, al bienestar o a la política de la ciudad. Bien, si nos invitaran a uno de esos lugares y, por ejemplo, se convirtiese el rector y una profesora y varios profesores, no sería un fracaso, yo creo que sería, vamos, un éxito tremendo. Y eso es lo que ocurrió allí. Dice que Dionisio, el areopagita, que era uno de los principales del Areópago, se convirtió, y una mujer llamada Dámaris y otros más. Luego, no fueron tan reacios los filósofos al mensaje de Pablo. Hubo algunos, o hubo muchos que lo rechazaron, pero eso ocurre igual entre la persona, vamos a llamarle inculta. Cuando ellos tienen conceptos sobre términos o sobre cosas, aunque uno le predique el Evangelio con sencillez, pues yo no entiendo esto, o no es posible que haya vida después de la muerte, cosas de esas. Es decir, el problema no está entre la cultura y la incultura, sino en hábitos arraigados en el ser humano por falta de educación o por prejuicios que le llevan o le resulta difícil comprender pues, el mensaje cristiano en su presentación ya más definida. Ahora bien, eso no quita que la persona no pueda entender, y tampoco quita o hace o nos debería llevar al error de pensar que solo los intelectuales rechazan el Evangelio. Vuelvo a decir que allí hubo intelectuales que aceptaron lo que Pablo dijo. En mi experiencia yo veo que los no intelectuales lo rechazan igualmente en un primer plano. Hay que gastar a veces mucho tiempo y mucho esfuerzo en mostrar el camino de la salvación.
Y la Iglesia, si gastamos esfuerzo en grandes predicadores y hacemos campañas de evangelización, también debemos gastar esfuerzo en educar bien a nuestros creyentes o jóvenes, porque tenemos un reto muy grande. Se está descristianizando el mundo, pero a marchas forzadas en Europa, y según parece puede que sea una realidad un día aquí en Estados Unidos. Y se descristianizan los países porque se pierde la educación, la enseñanza. Y hay gente con unas capacidades muy grandes dedicadas a esta labor. Hay encuentros incluso de filósofos cristianos y se observamos que atraen a cientos de personas que no tienen nada que ver con la fe. Es más, hay 2 o 3 filósofos en Francia, en Italia y en otros lugares donde están descubriendo en el apóstol Pablo, precisamente el apóstol Pablo, un mensaje relevante. Siguen sin creer en el aspecto sobrenatural del mensaje, pero entienden que en Pablo hay un compromiso por la verdad inamovible, sobre todo cuando él, por ser cristiano, en un mundo que era un poco parecido al nuestro, el Imperio Romano se extendía en todo el mundo conocido de la época y era una cultura global, la cultura llamada grecorromana. Hoy día también vivimos en una cultura global, pero en aquella época también había una crisis enorme económica, de seguridad ciudadana, había las posibles invasiones de los bárbaros que arrasarían esa cultura y que llegaron a hacerlo. Nosotros también vivimos en época de incertidumbre, crisis económicas, el temor a un terrorismo fundamentalista que puede, cuando menos no lo esperamos, hacernos saltar por los aires. Y lo mismo se ocurría en la época del apóstol Pablo o cuando surge el cristianismo. Y de hecho hay un libro que se llama Cristianos y paganos en una era de angustia, de un gran historiador inglés, Dodds. Y es un libro importante y se refleja la misma condición. Y el cristianismo se enfrentó a esa situación de angustia y desde el mensaje de Jesucristo sobre la esperanza no solo de la vida eterna, sino del saber vivir ya aquí, en esta tierra, llegó a ganar a la cultura grecorromana, que aparentemente era superior a lo que el cristianismo, como el apóstol Pablo dice: mirad, hermanos, que no somos muchos sabios ni muchos poderosos, sino que era gente sencilla. Y no solamente conquistan al imperio romano sin armas, sino que lo conquistan después de haber sido perseguidos durante 300 años. Es decir, que antes de declararse cristiano no es como hoy, en algunos casos todavía un motivo, bueno, pues de honra y de ser aplaudido y ser invitado a veces por los gobernantes o figuras populares, como, bueno, y se usa mucho el Dios te bendiga. En esos días usar el nombre de Cristo suponía la cárcel, sí, suponía la tortura y suponía la muerte. Y esto es un hecho, vamos, que indiscutible. Hubo 10 oleadas de persecuciones, 300 años el Estado romano, que era un Estado absolutista y quería controlar la mente y el cuerpo de sus ciudadanos, estuvo queriendo extirpar la raíz cristiana, porque claro, era incompatible el culto al César, el culto al hombre, con el culto a Dios, el Cristo, el verdadero Señor. Y lo estuvo, digo, entonces, ¿cómo es posible que un pueblo en donde además hay un problema, que cuando en el cristianismo destacaba una persona, porque lo subo, el cristianismo, aquí voy a hacer un lapsus porque es muy importante, igual que el apóstol Pablo fue a Atenas sin pensar que iba a ser invitado por los filósofos a presentar su mensaje, los filósofos se acercaron a la iglesia sin que nadie les buscase, porque la iglesia siempre ha tenido a la cultura un poco relegada, le parece un mundo muy difícil y que ellos son reacios. Y Justino, que es el primer filósofo del que tenemos una nota biográfica, dice que él, estando un día paseando en Éfeso, vio a un hombre de aspecto venerable y se acercó a él, porque el filósofo es un hombre curioso por naturaleza, quiere saber, y eso es hermoso. El problema de hoy es que la gente no quiere saber, quiere gastar, quiere consumir, quiere pasarlo bien, quiere tener experiencias, quiere aprovechar la vida, aunque desgraciadamente la vida se le va y terminan en muchas ocasiones bastante mal. Doctor, el cristiano tampoco quiere saber hoy en día. Eso es el problema, que el mundo se ha infiltrado quizá en la iglesia, digo yo. Y el cristiano siempre ha sido como aquellos que escudriñaban las escrituras para saber si esto es así, ¿no? Y es una pena, y porque el principio de la sabiduría es
el dejar la capacidad de asombrarnos ante las cosas. ¿Por qué son las cosas así? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? ¿Hacia dónde vamos? Y eso incluso está en la religión. Si falta el asombro, como cuando Moisés ve la zarza ardiendo. Hombre, era una cosa asombrosa, pero en el desierto no es raro que arda un arbusto, es que no se consume. Pero él se asombra, y en el asombro, en esa capacidad de asombro, es donde vienen las revelaciones de Dios y naturalmente las revelaciones de la mente. Entonces hay esa inquietud en muchas personas. No en todas, pero había. Y Justino buscó al cristianismo y le preguntó a aquel anciano, y de algún modo, pues la providencia lo usó, era un creyente. Y le habló a Justino, y Justino se quedó impresionado. Aquel anciano se marchó y no se volvieron a ver, pero él, que se quedó con un mensaje. Hay unas escrituras que hablan de todo esto. Y leyó la escritura, se convirtió. Y no solamente se convirtió y empezó a ser famoso, porque algunos parece que se convierten para tener prestigio. No, se convirtió para saber y enseñó, y fue denunciado por otro compañero filósofo por envidia, porque había muchos jóvenes. Él tenía una clase, una escuela de filosofía, y lo buscaban a él, siendo que él ya enseñaba filosofía cristiana. Y un tal Crescente estaba perdiendo alumnos y lo denunció a la autoridad porque era la mejor manera de acabar con la competencia. La autoridad le llamaron: ¿eres cristiano? Y Justino dijo: claro que soy cristiano. Y como persistió en seguir las autoridades, le dieron una opción de salvar la vida. Si niegas tu fe, si niegas a Jesucristo, tú seguirás tu vida tan normal. Y él entonces no negó, estuvo dispuesto no solo a perder su clase, su escuela, sus entradas económicas, sino su propia vida. Y por eso le llamamos Justino mártir, porque murió dando testimonio. Es decir, que la persona intelectual no por eso se convierte en una persona fría y seca. Al revés, yo creo que se convierte todavía en una persona más humana, porque todo le asombra a su iglesia, los creyentes, pero también el mundo. Y cuando ve como Jesucristo, que ve a la gente un poco perdida, como hoy día, en la angustia, andan de aquí para allá, no saben a veces dónde ir, y dice que sentía compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y compasión es un juego de palabras muy bonitas en español. Compasión, sentir dolor o pasión con el que está sufriendo, que yo comparto su dolor. Bueno, ese es el cristiano. Y la Iglesia, como compartía la angustia de sus conciudadanos, encontraron una aceptación que les hizo que, pese a ser perseguidos, es decir, en esa época no había estrellas célebres del cristianismo como hoy hay, que pueden llenar estadios de fútbol o teatros, ¿no? Porque si llega a haber una estrella, a ese le cortaban la cabeza, porque el Estado romano decía: si acabamos con los pastores, las ovejas se dispersan. Doctor, ¿por qué algunos llenan estadios y los maestros que enseñan profundamente la palabra hoy en día no los llenan? No lo sé. Si lo sabe, díganoslo. No lo sé, porque sería otro programa, y no me importa decir que desgraciadamente hoy el cristianismo se ha mercantilizado, y peor todavía, que podía mercantilizarse con buen sentido, aunque no del todo. Otros han visto en el cristianismo casi un negocio de atraer multitudes, y las multitudes no solo traen, que te aplaudan, sino traen, yo creo que posesiones que se ponen demasiado fácilmente a disposición de determinadas personas que les gusta y saben cómo halagar los oídos, y rápidamente se enriquecen, que está en la Escritura. Dice, hay personas que se ganarán las almas para granjearse o obtener riquezas. Pasó en el primer siglo, pasa en el siglo XXI, es lamentable. Consuela a veces pensar que un gran teólogo como Dietrich Bonhoeffer, que también murió mártir, él en sus escuelas, él daba clases de teología y tenía 4 alumnos. Hoy sus libros se leen, yo creo que a millones. Es rara la gente que no admire a Dietrich Bonhoeffer. De hecho, lo leemos vivo, ¿eh? En vivo, espero que sí. Doctor, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la fuente de tanto viento de doctrina en la iglesia de hoy en día? Porque eso es real. ¿Cuál es la fuente de todo esto? Bueno, dice que en los últimos días habrá comezón por oír, que la gente buscará novedades. Bueno, viento de doctrina, repito, hay intereses insanos.
si hubiese un interés sano por, como dice aquel texto hermoso sobre Jesucristo, conviene que Él crezca y que yo mengüe, que Cristo crezca. Y hoy hay demasiada gente que hace sombra a Jesús, y aunque pronuncian el nombre de Jesús y dicen ser representantes del Evangelio, se llaman siervos de Dios, pero son anunciados con nombres tan grandes, tan brillantes, ocupan tanto espacio de sus propias experiencias y de lo que Dios ha hecho de ellos y de lo que Dios les está inspirando, o que dice ellos que es Dios el que les inspira, que Jesucristo se queda en un segundo plano. Es más, si Jesucristo desapareciese, ellos seguirían tal cual. Y ahí está esa cuestión, que no dejamos que Cristo sea Cristo en medio de las iglesias. La reforma, cuando empieza para reformar la Iglesia Católica, que también había dado importancia a los jerarcas, y que hoy día incluso hay mucha gente que sigue hablando mal de los católicos, como si ellos fueran la perversión del cristianismo, y no se dan cuenta que en la casa de Dios también hay mucho que reformar y que hay que barrer y que limpiar. Pero lo que voy, la reforma, uno de los lemas de Lutero es: dejad a Dios ser Dios. Dejad que Él sea el Señor, no el jerarca, no el máximo pontífice. El máximo pontífice de los cristianos es Jesucristo. Y hoy día la Iglesia evangélica necesita ese mensaje: dejad que Cristo sea Cristo. Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es el Salvador. Y hay que poner los ojos en Él, porque es el autor y consumador de la fe. Y hoy, desgraciadamente, hay mucho llamado apóstol, profeta, que no sé de dónde han sacado estos títulos, y que usurpan, yo pienso que usurpan el lugar que corresponde a Cristo. Estamos pues ante un periodo de una reforma y que debemos alentarla, y por eso escribí también un libro, como antes dijo en un de mis títulos, Avívanos, la teología bíblica del avivamiento. Pero reedítelo, está agotado. Pues sí, porque a veces mi propia editorial no cree en mí. Ya vemos cómo está la cosa. No, es una broma. Sí creen, pero hay otros compromisos. Necesitamos ese avivamiento, que no es solo que venga la gente de la calle, porque eso no es avivamiento, es evangelismo. Avivar es que algo, y teníamos vida, la estamos perdiendo. Como dice Jesucristo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y eso es lo que hay que avivar. Las iglesias, muchas iglesias de hoy, tienen nombre de que viven, pero me temo, y no es mi juicio, es el juicio de la palabra de Dios, están muertas, y hay que volver a arrodillarnos y a pedir perdón a Dios por los excesos y por a veces porque no surgen verdaderos profetas, en el sentido de que apliquen la palabra de Dios a la situación que vivimos y denuncian en principio al pueblo. Igual que Lutero no denunció al mundo, denunció a su propia iglesia. La Iglesia Católica era la iglesia en la que él nació. Y nosotros nos faltan luteros hoy día, digan, señores, dentro, exactamente. No decir solo la Iglesia Católica, o los testigos de Jehová, o los mormones, o cualquier grupo que no nos guste. Es a nosotros mismos poner el dedo en la llaga y decir que Jesucristo a lo mejor está afuera llamando en la puerta y quiere entrar y no le dejamos. Es un reto, bueno, tremendo, nos pone de carne de gallina porque es enorme y vemos que no podemos llegar a él, pero ojalá y hay gente que capte, ¿no?, este mensaje. Afortunadamente en su corazón y en su estudio en España cabe Jesucristo. Y como cabe ahí, hay una editorial que cree en usted, aunque usted dijo que no. Tenemos acceso a esas convicciones el mundo entero. En todas las edades del cristianismo ha habido detractores del Evangelio, pero siempre Dios se ha guardado hombres y mujeres que no doblen su rodilla frente a Baal, sino que se mantengan firmes en su fe. Y estoy seguro, y creo que después de este programa usted también, uno de esos hombres que Dios se ha guardado para la gloria de su nombre es el doctor Alfonso Ropero, que con amor a Dios, con sencillez y sabiduría de lo alto, escudriña las Escrituras, se apercibe del mundo, del contexto que le rodea, y siempre con ese enfoque cristocéntrico lo recibe, lo escribe, y ahora, qué privilegio para el pastor de hoy, no lo platica, como decimos los mexicanos, lo charla en español. Qué privilegio. Qué grato sabor, doctor, tenerlo aquí. Y espero muy pronto que mi hermano Jesús y Erika de Librería Cristiana Nueva Jerusalén en Carajay, California, le traigan por estos rincones del mundo. Porque al traerlo, quiero comprometerlo para que vuelva a estar con nosotros. Por mí encantado de volver a estar aquí. Ha sido magnífico y muy edificante. Un minuto para que se despida de la teleaudiencia del pastor de hoy. Pues en un minuto... Y de la iglesia.
es, bueno, simplemente que tratemos de ser cristianos. Es tan sencillo y lo damos tan por supuesto, pero no lo cumplimos. Y Dios tiene un dolor en su corazón, que lo expresa el apóstol Pablo: hijitos míos, que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El cristianismo siempre es un movimiento de dentro a fuera, de la abundancia del corazón habla la boca. Dejemos que Cristo se forme. Lleguemos a ser de alguna manera otro Cristo, tengamos sus sentimientos. Haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Qué hermoso que dejáramos a Cristo ser Cristo, naciendo cada día con una fe nueva, renovándonos en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Quizá entonces el futuro no sería tan negro como aparentemente hoy lo tenemos. Aparte de este diccionario que saldrá este año, de su propio puño, de su propia pluma, ¿qué estaré leyendo en los próximos años? Bueno, hay varios proyectos y uno va a ser un manual de homilética. Hay muchos, pero bueno, creo que es importante saber comunicar. Hay muy buenos comunicadores. Una homilética bíblica, un análisis de hasta dónde llega la retórica, la oratoria, pero básicamente es que hay que... La comunicación es informar, pero también mover los sentimientos para que lleguen a concordar con aquel mensaje que transmitimos. Muchas gracias por estar en El Pastor de hoy. Gracias a todos. Y a ustedes, gracias nuevamente. Siempre es mi cometido que lo que usted escucha en El Pastor de hoy traiga fortaleza en su caminar en Cristo. Que Dios me le bendiga y hasta un próximo programa. El Pastor de hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.